Era una mañana fría, de esas que parecen conspirar contra ti. El reloj. Eran las 5 de la mañana cuando arrastré los pies de regreso a casa después de más. Una noche de trabajo agotadora. El cielo, que horas antes parecía sereno, ahora cayó en torrentes de lluvia penetrante acompañada de ráfagas de viento que parecían querer arrancarse la piel del cuerpo. Nada en el estado de ánimo de la noche anterior. Sugerí ese castigo y, confiado en el pronóstico del tiempo, salí de casa con un equipamiento digno de un paseo por el parque: camiseta, pantalón deportivo y zapatillas deportivas. Solo la campera de cuero sintético, mi eterna compañera para las emergencias, me salvó de convertirse en una estatua de hielo. Pero ni siquiera ella, con su promesa impermeable, pude contener el frío que se filtraba por mis huesos. En menos de media hora, mis dedos ya no respondían a las órdenes y la sensación. La humedad en los pies anunciaba que las zapatillas y los pantalones se habían rendido a la tormenta. La distancia hasta casa parecía alargarse con cada paso, como si el universo quisiera que yo castigo por haber creído que esta sería una noche tranquila. El único consuelo. Seguro de que después de aquel turno infernal, me esperaban 3 días libres, 3 días para olvidarnos del cansancio, para hundirnos en el colchón e ignorar el mundo. Absorbido en esta fantasía, casi no me di cuenta cuando mi pie aplastó algo en el charco de agua que formado a mitad de camino. Un crujido sordo, seguido de un impacto suave. Sin dudé, me agaché, saqué el objeto y lo metí en el bolsillo de mi chaqueta. No hubo tiempo para inspecciones bajo ese diluvio. Llegar a casa fue una victoria. Me cambié la ropa empapada, me envolví en una manta y estaba a punto de desplomarme en la cama cuando el recuerdo del hallazgo me golpeó. Cayó como un rayo. La chaqueta colgada en la percha sostenía mi trofeo. Involuntario, un smartphone negro pequeño y gastado, con la parte trasera cubierta de rayones y una manzana gris pelada, pegada como una pegatina barata. Modelo simple, más grueso que el mío, de esos que parecen haber sobrevivido a una guerra. Presioné el botón de encendido sin muchas esperanzas. Después de todo, era un baño de barro. Generalmente no es bueno para la electrónica. Como era de esperar, ninguna reacción. Pero la idea. Me molestaba dejar ese dispositivo pudriéndose en la basura. Probemos el método de la abuela, pensé colocándola sobre una toalla al lado del secador del baño. Si no revivo, al menos lo intenté. El sueño me tragó antes de que pudiera preocuparme por el destino de ese teléfono celular. Hasta que un sonido agudo y distorsionado me sacó de la inconsciencia horas después. Melodía que sonaba más como el lamento de un fantasma que como un tono de llamada. Me desorienté mirando alrededor de la habitación buscando la fuente del ruido, hasta que me di cuenta de que venía del exterior. Pasillo y, más precisamente, el baño. Allí estaba el dispositivo vibrando en él. Suelo de baldosas, la pantalla iluminada por un número desconocido. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Responder o no? La lógica dictaba que él podría ser el dueño. Desesperado por recuperarlo. Pero algo en esos segundos de vacilación me hizo duda. 10 latidos después levanté el teléfono celular. El dedo se cernió sobre él. Icono verde. No pude completar el gesto. En cambio, solo escuché. Esperando que una voz, cualquier voz, rompa el silencio. 1 minuto sí. Arrastrado. Nada más que un silbido casi imperceptible. ¿Hola? Me aventuré, ya anticipando el resultado. La respuesta fue un clic seco, la llamada había sido finalizada. A nadie le importa y se queda en silencio, reflexioné, mientras el dispositivo volvía a quedar en silencio. A menos que no fuera una persona. O que la persona en cuestión no quería ser. Encontró. Abandoné la idea de devolver el celular de inmediato. Antes necesitaba entender lo que había allí. Lo volví a encender, pero me encontré con un bloque de gráficos. No un simple pin, sino un patrón que nunca descifraría mediante prueba y error.
Quedaba una alternativa, la memoria externa. Con cuidado quité la batería y ubiqué la ranura SD. Para mi sorpresa, no había ningún chip de operador. Como un teléfono. Sin SIM, ¿recibes llamadas?, me pregunté, atribuyendo el misterio a los caprichos del agua que lo había dañado. Quizás esto también explicaría el silencio de la llamada y la desconexión. Abrupto. Inserté la tarjeta en el lector de la computadora. La anticipación era casi insoportable cuando los archivos cargados. Aforo medio ocupado, 43 fotos y 6 vídeos. Hacia. Las miniaturas, sin embargo, se negaron a aparecer y fueron reemplazadas por iconos genéricos. ¿Corrupto?, pensé, temiendo que el agua lo hubiera borrado todo. Hice clic en el primer imagen. Error. En el segundo. Error. El tercero repitió el patrón. Pero el cuarto finalmente abrió ante mí. Era una mujer joven. Cabello castaño y ondulado que le caía sobre los hombros. Ojos verdes. Intensa, fija en la cámara mientras sostenía ese mismo celular, en un gesto. Autofoto casual. Por un momento me sentí como un invasor, espiando un fragmento íntimo de la vida de otra persona. Las ganas de cerrarlo todo y publicar un anuncio en redes. Redes sociales, encontrado, celular negro, dañado. Buscando dueño, posiblemente con ojos verdes, era casi irresistible. ¿Quién sabe, tal vez ella no respondería? ¿Quién sabe? Estaba solo, esperando a alguien que nunca llegaría. Pero curiosidad, esto. Traidor, me sujetó por el cuello. Presioné la tecla de avance. Y entonces el mundo se detuvo. La misma joven me miró. Pero esta vez, sus ojos estaban apagados. Vidriosos, como si la vida los hubiera abandonado. La piel, antes sana, ahora mostraba un tono amarillento salpicado de manchas oscuras y cortes irregulares. Los labios. Dios, los labios. Estirado en una sonrisa grotesca e inhumana, como si algo tirado hacia los lados con hilos invisibles. Solo entonces me di cuenta, dos surcos finos, casi imperceptibles, marcaban las puntas de la boca, como si alguien hubiera cosió esa expresión de terror en su rostro. El aire abandonó mis pulmones. Por unos segundos me quedé paralizado, convencido de que sí. Si parpadeaba, esa cosa saltaría de la pantalla y me arrastraría al mismo destino. Eso no es. Es real, murmuré, forzando la razón a superar el pánico. Es maquillaje. Un disfraz. Enojado. O un filtro, un Photoshop bien hecho. Cualquier cosa menos la verdad que amenazaba con revelarse. Respiré profundamente, decidida a probar mi teoría. Hice clic en siguiente foto. Un hombre de espaldas, inclinado sobre un banco del parque. Árboles entrelazados. Al fondo, como testigos mudos. Nada inusual, excepto la posición. Extraño, como si se le hubiera caído el móvil y al cogerlo, hubiera activado la cámara. Sin querer. Tal vez sea un patrón, traté de convencerme. Primero las fotos normales. Luego el modificado. Pero la explicación no se mantuvo. ¿Quién haría algo así? ¿Quién? ¿Te fotografiarías accidentalmente en ángulos tan absurdos, como si tu mano te temblara o fuera tirada por algo fuera de tu control? La siguiente imagen destrozó cualquier ilusión de normalidad. Un sótano. Cadenas. Ganchos clavados en carne cruda. Un cuerpo colgado, brazos extendidos en una cruz macabra, vendados con vendas ensangrentadas. El rostro parcialmente oculto por la sombra, pero suficiente para reconocer los rasgos. Distorsionado del que minutos antes sonreía a la cámara. Esta vez no hubo gritos, sin lágrimas. Solo un vacío helado, como si mi cerebro se negara a dejarlo ir. Procesar lo que vi. El miedo, curiosamente, no llegó. Tal vez porque la mente. La humanidad tiene límites al horror. O tal vez porque en el fondo ya lo sabía. Eso no era ficción. Y que, de alguna manera, ese celular me había encontrado.
No fue posible. Estaba casi convencido de que todo era solo un acto elaborado, incluso esas selfies. Pasé a la siguiente foto, una joven con gafas, sonrisa tímida, la luz del sol golpeando su rostro. Normal. Demasiado. Próximo. El mismo, pero esta vez tendido en el suelo de cemento con la cabeza vuelta. Ángulo antinatural. No era un charco de sangre. Era una mancha espesa, casi sólido, como si alguien hubiera aplastado una bolsa de pintura roja debajo de su cuerpo. El abdomen. Dios. Un agujero irregular, demasiado grande para ser real, como si algo se había desgarrado de adentro hacia afuera. Los ojos, antes grises claros, ahora nublados y medio escondido bajo los párpados entreabiertos. La boca congelada en un grito silencioso. Mi estómago se revolvió. Corrí al baño, tropezando con mis propios pies, y lo tiré al inodoro en el último segundo. El vómito quemaba la garganta, ácido y amargo, como si mi cuerpo intentara expulsar no solo la comida, sino el cuerpo mismo. Imagen que había visto. ¿Por qué diablos abrí esto? Sabía que debería ser. Estaba aterrorizada, cualquier persona en su sano juicio lo estaría, pero era peor que el miedo. Fue nauseabundo. Existencial, la certeza de que algo andaba mal de una manera que no tenía nombre. No. Podría ser real. No puede. Me lavé la cara con agua fría y mis dedos temblorosos se deslizaron bajo el grifo. Photoshop. Tiene que serlo. O una película. Un tabaco falso, de esos que circulan por la deep web. Pero ninguna edición fue tan perfecta. Ningún actor podría reproducir ese grado de autenticidad. El olor metálico que parecía impregnar el aire. La forma en que la luz, reflejado en la piel pálida, húmeda y fría del cadáver. Las manos no dejaron de temblar. Necesitaba calmarme. Aire. Necesito aire. Tomé él. Dejé el paquete de cigarrillos en la mesa de la cocina y salí al mostrador, con las piernas todavía inestables. La lluvia había cesado, dejando el asfalto brillante bajo las farolas. Encendí uno. Cigarrillo con dedos torpes, inhalando profundamente. Leona. Las fotos. El celular. Lo intenté. Concéntrate en el humo, el sonido lejano de los coches, cualquier cosa que no sea esas imágenes. Pero estaban allí, grabados en la retina. Pasaron 10 minutos. El cigarrillo se apagó entre mis dedos, olvidado. No quería. Vuelve adentro. No quería volver a ver ese celular. Pero la curiosidad, el morbo o tal vez la necesidad de demostrar que todo era un engaño, me empujó de regreso a la habitación. Lo borraré. Lo tiraré. Voy a quemar esta maldita cosa. Me acerqué a la computadora con la intención de sacar la tarjeta de memoria y reproducirla. A la basura, junto con el teléfono. Pero la pantalla seguía encendida. Y ella todavía estaba allí. La foto del joven destripado ocupó todo el monitor, como si hubiera crecido. Mientras yo estaba fuera. Hice clic en la X roja. Error, acción imposible de ejecutar. Lo intenté de nuevo. Mismo error. Golpeé el teclado, mezclando frustración y pánico. Control más Alt más Supr. Nada. Escape. Nada. El cursor desapareció. La imagen se amplió, llenando cada píxel, cada centímetro de la pantalla, como si el monitor fuera una ventana. Por esa pesadilla. ¿Qué carajo es esto? Grité golpeando el gabinete. La computadora no respondió. Solo la foto inmóvil mirándome. Saqué el cable de alimentación del enchufe. La pantalla se apagó. Finalmente. Respiré hondo. Tomé el teléfono desarmado y la tarjeta de memoria, metiendo todo en una bolsa. Plástico. Lo voy a tirar a la basura de la calle. Ahora. Pero cuando me di vuelta para irme, escuché el zumbido más fresco. La computadora se encendió sola.
Un mensaje de error apareció en negro sobre un fondo blanco. Archivo corrompido, reconstruyendo datos. Entonces las fotos empezaron a pasar. Selly. Una cara sonriente. Próximo. Lo mismo. Rostro ahora sin vida, ojos vidriosos. Selly. Sonrisa. Próximo. Cadáver. Y otro. Y. Otro. Cada vez más rápido como una película acelerada de muerte. Hasta que, de repente. Y. Era mi foto. La misma ropa que usé esta mañana. La misma calle donde había pasado. Y yo inclinada sobre algo en el suelo, sosteniendo un celular. No fue un autofoto. Era una foto tomada por otra persona. Y en el suelo, debajo de mí, una mancha. Extensión roja. No grité. No lloré. Me apoyé contra las paredes como si pudiera atravesarlas. Mientras las fotos seguían alternándose, yo viva, yo muerta, yo viva, yo muerta. Hasta que la pantalla se puso negra. Alguien llamó a la puerta. El sonido me sacó de mi trance. Me acerqué lentamente como si el suelo fuera a ceder. En cualquier momento. Miré por la mirilla. Un hombre alto. Muy ruidoso. Un abrigo largo y raído, cosido a mano o remendado. Tantas veces que ya no era posible distinguir. Un sombrero de copa de ala ancha ocultaba su rostro. Él no se movió. No respiraba. Solo esperé. De repente se levantó la mano enguantada, enorme, cubierta de cuero grueso, y llamó a la puerta. Un sonido sordo como el de un martillo golpeando madera podrida. Retrocedí, tropezando. Otro golpe. Y otro. La puerta se estremeció con cada impacto, la manija sacudida. Alguien escuchará. Alguien tiene que escuchar. Pero nadie vino. Los golpes cesaron. Por un segundo solo hubo silencio. Entonces giró el pomo de la puerta. Hacer clic. La puerta crujió y cedió. Se abrió lentamente como empujado por una fuerza invisible. El pánico explotó en mí. Corrí hacia el mostrador, me temblaban las piernas, mis pulmones. Incendio. Saltar. Voy a saltar. La altura no importaba. Cualquier cosa era mejor que aquel. Me agarré a la barandilla, listo para tirarme, cuando sentí unas manos fuertes. Implacable, agarrándome por el cuello. Fui empujado hacia atrás, arrojado contra él. Suelo con una violencia que me dejó sin aliento. Intenté luchar, patear, gritar. Pero fue como luchar contra una pared. Alguien, me agarró con fuerza inhumana, aplastándome la cara contra el suelo. Lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue la bota, sucia, mal cosida, pisando el suelo. Mi cuello. Y luego, nada. El edificio destacaba como una mancha inmaculada en medio de la desolación. Blancas como la nieve, cúpulas brillantes que parecían tocar el cielo. Pero había algo equivocado. En lugar del icono sagrado sobre la puerta, una cabeza de perro deformada, con los colmillos expuestos, miró hacia abajo con aire desafiante. Rodión se encogió de hombros. Como si ese macabro detalle fuera una excentricidad más del lugar, y siguió adelante. No tardó mucho en llegar. Un edificio de 2 pisos, madera y pintura podridas. Pelado pero todavía en pie, lo que en aquellos lares ya era un milagro. 2 entradas, un patio vacío, ni un soplo de vida. Solo una figura que se deslizó rápidamente. Demasiado detrás de una ventana en la planta baja, como si alguien lo estuviera espiando y, al ser notado, retirarse a toda prisa. Antes de que pudiera darse la vuelta, un largo y agonizante crujido rompió el silencio, la puerta del edificio se abrió con un chirrido de óxido. Y entonces apareció él. Un cuerpo pesado, encerrado en un desagüe que parecía haber sido cosido hace décadas. Emergió de la oscuridad del pasillo. Gafas gruesas que enmarcan ojos helados, no.
Gris, no azul, sino del color del hielo sucio que se forma en los charcos de invierno. Rodion intentó sonreír, más por instinto que por voluntad. Soy yo. La palabra. Salió seco, casi ahogado. La anciana no respondió. Simplemente lo examinó de pies a cabeza, como si evaluara su peso. De tu alma. Luego, con un movimiento lento y calculado, sacó una llave de su bolsillo. Una pieza de metal retorcida y oxidada que parecía un instrumento. Tortura que algo para abrir puertas. El dinero. Su voz era áspera, como papel de lija. Arrastrando sobre madera podrida. Rodion le entregó las notas y observó cómo los dedos nudosos de la mujer tenían una precisión inquietante. Tan pronto como el último rublo desapareció apretó el puño, se giró sin decir palabra y desapareció en la oscuridad del pasillo. Lanzando por encima del hombro a modo de advertencia, habitación 7. Segundo piso. Y se fue. Dejando atrás solo el olor a humedad y el eco de tus pasos arrastrando los pies. El aire dentro del edificio golpeó como un puñetazo. Era una mezcla tan espesa que parecía sólida, alcohol barato, alquitrán de cigarrillos apenas usados. Luces, orina seca y algo más, un olor a podrido que no proviene de la comida. Dañado, pero algo mucho peor. Rodion tragó saliva y se obligó a respirar. Ya has sentido esto antes, se recordó. En escuelas abandonadas, en sótanos. Donde las personas mayores se reunían para beber hasta desmayarse. Era el olor de desesperanza de aquellos que ya habían renunciado a ser humanos. Subió las escaleras, los escalones crujieron bajo sus pies como huesos quebradizos. Nodo. A medio camino escuchó voces. ¿A quién crees que atrapará la manada hoy? La vieja Galia, seguro. Ese no se ha presentado en años. Y ella enojó a todos. Esta vez. Rodion se quedó helado. No fue el contenido de la conversación lo que lo asustó, fue el tono. Luz. Cada día. Como si estuvieran discutiendo el menú de la cena. Cuando levantaron la vista y lo reconocieron, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Corredor. Dos rostros delgados con profundas ojeras y bocas marcadas por los cigarrillos. Uno de ellos. Él asintió lentamente como si su cuello ya no pudiera soportar el peso. Bien. Noche. Rodion respondió con un gesto seco y continuó subiendo, sintiendo sus ojos quemándote la espalda. Su nuevo hogar era exactamente como lo había imaginado, un cubículo vacío, muebles de metal. Oxidada, una cama que olía a décadas de sudor ajeno. Una mesa de cocina. Cubierto de plástico agrietado, tan viejo que había perdido su color. No hubo televisión, eso ni siquiera le importaba, e Internet, cuando funcionaba, era una tortura. Lo esencial, pensó. Arroz, leche en polvo, latas de comida que durarían meses. Tenía 500 rublos para gastar y no podía equivocarme. Apenas había dado el primer paso hacia la puerta cuando una voz ronca lo detuvo. ¿A dónde crees que vas? Rodion de repente se dio la vuelta. No eran los niños en las escaleras. Era un hombre alto. Ancho como una pared, vestido con un abrigo militar echado sobre los hombros. Poner. Debajo de su camiseta a rayas, tatuajes serpenteaban por su piel y un moretón morado. Del tamaño de un puño, se hincharía debajo de su ojo derecho. Sus brazos parecían capaces de partir a un hombre por la mitad sin esfuerzo. Al mercado, tartamudeó Rodion, señalando la ventana. Está oscureciendo, pero todavía hay tiempo. El hombre no se movió. Sus ojos, sin embargo, se entrecerraron. Deberías esperar. Nos vemos mañana. Rodion miró hacia afuera. El sol aún insistía en arrojar sus últimos rayos sobre él. Restos. El mercado estaba a menos de 2 cuadras de distancia. ¿A qué diablos tiene miedo? Pero antes de que pudiera discutir, un sonido cortó el aire. Un aullido. Lejos. Gutural. Como si viniera de las profundidades de la tierra. El hombre del abrigo militar se quedó helado, con los músculos tensos como cables de acero.
Sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con algo que Rodion no podía descifrar. ¿Miedo? ¿Expectativa? Vuelve, susurró sin apartar la vista de la ventana. Ahora. Aprovechando la distracción, Rodion pasó junto a él y salió corriendo. El mercado era un polvorín a punto de explotar. Una lámpara pálida, un superviviente de otra época, parpadeaba sobre una puerta de metal. Oxidado. En el umbral, una mujer con un delantal sucio fumaba con una intensidad que sugirió que los cigarrillos eran su última línea de defensa contra el mundo. ¿Lo que tú lo quieres? Su voz era un gruñido. Alimento. Solo eso. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo, luego escupió humo al aire y entró sin darse cuenta. Importaba si él la seguía. En el interior el olor era aún peor, pescado podrido, dulces rancios. Algo agrio que quemaba las fosas nasales. Rodion se obligó a ignorarlo, tomando lo que necesario con manos temblorosas. Fue entonces cuando la vio. La mujer detrás del mostrador se había quedado paralizada, con los ojos muy abiertos, fijos en algo más allá del escaparate. Su cigarrillo cayó al suelo, olvidado. Deberías irte, dijo sin quitársela. Ojos desde la ventana. Su voz tembló. Ya vienen. OMS. Ella no respondió. En cambio arrojó el cambio sobre el mostrador con tanta fuerza que las monedas tintineaban como huesos golpeándose entre sí. La manada. Corre. Antes de que Rodion pudiera reaccionar, ella ya estaba cerrando la puerta con un candado. Enorme, sus dedos ágiles a pesar del pánico. No mires atrás. Gritó mientras salía corriendo por la puerta trasera. El aullido volvió a sonar. Esta vez más cerca. A Rodion no le hizo falta que lo advirtieran 2 veces. Se escapó, su corazón latía. Tan fuerte que dolió. Las calles, antes desiertas, ahora parecían cerrarse a su alrededor. El cielo, que hace unos minutos aún conservaba rastros de luz, se oscurecía con un velocidad antinatural. Y luego escuchó. No fue un aullido. Era un coro. Cientos de voces unidas en un solo grito de hambre. Un sonido que no vino de animales, vino de algo que había dejado de ser un animal hace mucho tiempo. Corrió como nunca antes lo había hecho, con los pulmones ardiendo y las piernas a punto de ceder. Ceder. Cuando finalmente llegó a la puerta de su edificio, la cerró detrás de él con un ruido sordo y se deslizó al suelo, jadeando, sudoroso, temblando. No era así como había imaginado su primer día. Pero lo peor aún estaba por llegar. El anciano subió los escalones con calculada lentitud, como si cada escalón fuera un peso que el tiempo le había impuesto. Rodion intentó seguirlo, pero la pregunta le quemó el corazón. Garganta. Esperar. ¿Por qué viniste aquí? Procor se giró sobresaltado, como si hubiera olvidado la existencia del joven. Sus ojos, nublados y cansados, parpadearon en la penumbra del pasillo. Oh, lo olvidé por completo, murmuró, pasándose la mano por su escasa barba. N/diagonal. Iglesia, misa. Vamos, rápido. Al padre Erofei no le gustan las demoras. Rodion vaciló. Algo en esos ojos, o la falta de ellos, le preocupaba. Pero el viejo ya se alejaba arrastrando los pies como un espectro de otros tiempos. La resistencia sería inútil. Él lo siguió, tragándose su sospecha junto con el aire húmedo del edificio. Afuera, la plaza frente a la iglesia ya estaba animada. Hombres, mujeres, niños. Todos convergieron como moscas sobre un cadáver. Rodion contó alrededor de 100 adultos, 3 docenas de jóvenes. Poco para una ciudad, mucho para un rebaño. La iglesia, una vez majestuosa, ahora exudaba abandono, oro descascarado, íconos cubiertos. A través de telarañas, el olor a cera rancia combatiendo el sudor de los cuerpos acurrucados. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, un denso silencio invadió la asamblea. Luego subió al púlpito. El padre Erofei no era un hombre. Era una sombra con voz.
En el dolor del gran sacrificio, solo nos queda la alegría, entonó, y cada sílaba parecía un clavo clavado en la carne. Alabemos al Señor por tan glorioso destino. Los fieles respondieron a coro, pero no fue una oración. Fue un gruñido disfrazado de devoción. Rodion, criado en la fe ortodoxa, sintió que se le revolvía el estómago. Eso no fue cristianismo. Fue una parodia. Una blasfemia tan grotesca que hasta los demonios estarían avergonzados. Intentó retroceder, pero la multitud lo aplastaba. Manos sudorosas, respiración agitada. Miradas vidriosas. No oraron. Esperaron. Como perros hambrientos antes un hueso podrido. Cuando terminó la misa, el sacerdote bendijo a cada uno con una sonrisa de cuchillo. Que todos conozcan la bendición del martirio. Se fueron sonriendo. Sonriente. Rodion se quedó atrás, solo entre las sombras de los santos traicionados. Se acercó. Un icono de la Virgen, dedos temblorosos tocando la madera gastada. Ella lo miró. No con reprensión, no con lástima, sino con esperanza. Como si dijera, ahora. Tú decides. Y entonces lo supo. No fue una revelación. Fue una frase. Cuando regresó al apartamento, la noche ya envolvía la ciudad. Dos adolescentes se rieron en el pasillo intercambiando notas arrugadas y comentarios sobre esa perra que. Finalmente cállate. Rodion cerró la puerta con llave antes de que lo vieran. Comprendido. Nadie entendió. Pero él entendió. Y eso fue peor que cualquier aullido. Se sentó a la mesa, sus dedos bailando sobre papeles y bolígrafos. Trabajar. Siempre él. Trabajar. Los números, las listas, la rutina mecánica que ahogó el terror. Hasta el sol. Se puso y volvió el silencio. Demasiado silencio. Esta vez no hubo coros. No hubo ladridos. Solo el roce de las garras sobre la madera. De la puerta. Algo grande. Algo paciente. Rodion no durmió. No se atrevió. Y cuando la aurora se lo tragó, soñó con dientes. Con un paquete interminable. Devorando calles, ciudades, continentes. Y en medio del caos, él de pie observando. Mientras algo dentro de él gritaba, podrías haberlo detenido. Despertó con la respuesta en la punta de la lengua. Y un plan. En la escuela abandonada, el laboratorio apestaba a décadas de olvido. Botellas. Equipos polvorientos y corroídos, manuales amarillentos que hablaban de fórmulas. Prohibido. Rodion trabajó hasta que le dolieron los dedos. Medio kilo de veneno. No ninguno. Veneno, una mezcla tan letal que incluso el aire a su alrededor parecía retroceder. En casa, el arroz hervía en la estufa. Moldeó bolas perfectas, cada una con un corazón de la muerte en el centro. Carnada. No para ellos. Por esas cosas. Y cuando la primera sombra gruñó afuera, Rodion sonrió. Finalmente comenzaría la caza. La ventana permaneció abierta, pero no todas las precauciones del mundo pudieron borrar el peso en el pecho de Rodion. Ser recordado como un héroe después de la muerte no era el menor atractivo, prefería sobrevivir para ver el resultado de su trabajo. Las horas volaban y el olor a arroz cocido ya se extendía por el pasillo, mezclado con el olor a metálico por las sustancias que aún impregnaban sus manos. Los vecinos notaron el agitación, pasos apresurados, idas y venidas sospechosas. Algunos llamaron a la puerta, pero él lo ignoró. No hubo tiempo para explicaciones. Cuando el crepúsculo pintó el cielo de tonos oxidados, Rodion terminó 500 albóndigas de arroz, cada una de las cuales es una sentencia de muerte envuelta en inocencia. Será él. Basta, pensó mientras esparcía las primeras por la calle, como un sembrador macabro arrojando semillas de aniquilación en aceras y patios traseros. Si los perros no importaba devorar a sus propios muertos, el veneno haría el resto, una cadena de contagio que los extinguiría hasta el final.
Regresó a casa al amparo de la noche con el cuerpo exhausto y la mente en llamas. Se acostó, pero un aullido lejano pronto rompió el silencio. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en el lamento de las bestias, un tono gutural, casi humano, como si la muerte ya les había lamido las entrañas. Rodion cerró los ojos y vio a Eve, su rostro retorcido en un festín de carne podrida, el patio transformado en una sala de horrores donde los perros, ahora cadáveres, eran servidos como manjar. ¿Será él? ¿Me está consumiendo la fiebre química?, se preguntó a sí mismo. Pero no importó. Él. Lo importante fue que por primera vez en años, la pesadilla pareció alejarse. El ruido en la puerta lo arrancó de su sueño como un balde de agua helada. Lunes. El reloj marcaba la hora a la que debía estar en el trabajo. Se había olvidado el despertador. Y por el sonido de fuertes pasos afuera, no era solo el jefe quien venía a buscarlo. Rodion se acercó tambaleándose a la ventana y se quedó paralizado. La calle era un cementerio al aire libre. Cuerpos de perros amontonados en montones. Deformes, algunos con los ojos en blanco lechoso, otros con la piel crudos como si los hubieran escaldado por dentro. Charcos de sangre oscura. Se coagulaba en el suelo y el hedor, dulce y putrefacto, invadía incluso el dormitorio. Cerrado. Debería haberse sentido triunfante. En cambio, las náuseas se apoderaron de él. Cuando la puerta fue derribada, Fyodor el Buey lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo, con los dedos unos gruesos incrustados en su cuello. ¿Tu trabajo, chico? La saliva del hombre rociada. Tu cara. ¿Qué hiciste, bastardo? Al fondo, la voz temblorosa del viejo Procor. Gritó, tantas décadas de vivir así, ¿y ahora qué? ¿Qué será de nosotros? Rodion no esperaba esa reacción. Ni siquiera cuando vio, detrás de la multitud furiosa, la imponente figura del padre Hierofei, con los labios torcidos en una mueca. Desdén. Se comieron a la gente, tartamudeó con la garganta seca. Todos lo sabían. Así que lo que gritó una mujer desde las escaleras, con los ojos inyectados en sangre de odio. La gente muere. Todo el tiempo. Nadie vive para siempre. Fue entonces cuando recibió el primer golpe, un cuchillo clavado en su abdomen. Rodion. Aulló, pero el impacto lo liberó del agarre de Fyodor. Bajó rodando las escaleras, los escalones, golpeando sus costillas como martillos. Cuando cayó al suelo, no esperó. Salió corriendo por la puerta cuando la turba irrumpió detrás de él, armada con todo lo que tenían a su disposición. Mano, hachas, barras de hierro e incluso una silla rota. ¡Maldición!, gritaron. ¡Asesino! Los gritos se multiplicaron cuando los residentes del cobertizo vecino se unieron al caza. En cuestión de minutos, todo el pueblo parecía haber despertado de un letargo colectivo. Unidos por un único propósito, la venganza. No por los perros, sino por la vida que conocían. Esa rutina de miedo controlado, donde el peligro, al menos, tenía un familiar. Ahora lo desconocido los aterrorizaba más que los afilados colmillos. Rodion corrió como un animal perseguido, con las lágrimas ardiéndole el rostro. El aire ardió. En sus pulmones, sus piernas temblaban. Fue entonces cuando vio la puerta entreabierta. Un resquicio legal, un segundo de gracia. Se arrojó detrás de la pared, encogiéndose hasta convertirse en un rincón estrecho, sollozos ahogados contra sus rodillas. Los pasos se acercaron, la tierra temblaba bajo el peso de la multitud. Escuchó al padre Hierofei instar al masa, su voz ronca como una campana rota, hasta que un grito atravesó el aire, seguido de un jadeo húmedo. Silencio. Luego el sonido de cuerpos tropezando, como si algo había bloqueado el camino. Sonó un disparo. La puerta de una cabaña crujió y una anciana salió al porche con la mano temblorosa, todavía sosteniendo el arma oxidada. El disparo atrajo a la horda como moscas a la carne. Cuando se dieron cuenta de que la casa no estaba abandonada, ya era demasiado tarde, la tubería explotó. En sus manos, la metralla atravesando su propio pecho.
Rodion no vio caer el cuerpo. Solo escuchó los gritos de sorpresa, las maldiciones, el ruido de la madera al ser arrancado. Y luego nada. La multitud sin líder, sin dirección, se dispersó como humo en el viento. Solo queda uno. Luto confuso no por los perros, no por la anciana, sino por una vida que, por cruel que sea, fuera lo que fuese, al menos era tuyo. El padre Hierofei yacía en una zanja, olvidado como basura. Víctima de la misma furia que había tratado de dominar. En las semanas siguientes, la ciudad se hundió en un letargo aún más profundo. Rumores circularon sobre suicidios, sobre locura. Hasta que un día, como un soplo de aire fresco, en una cripta, la noticia revitalizó los corazones: la iglesia tenía un nuevo sacerdote. El padre Agafón era extraño, su escasa barba apenas le cubría la barbilla y su sotana era larga. Demasiado, se arrastró por el suelo como un sudario. Pero habló con elocuencia hipnótica, respondió a cada pregunta con una confianza que calmó incluso a los más escépticos. Traía libros, volúmenes antiguos cuyas páginas parecían escritas por otra persona. Manos borradas hace mucho tiempo por el tiempo. A pocos les importaban sus orígenes. Solo tuvo que actuar, derribó el ídolo pagano de la puerta, limpió las imágenes. Velas sagradas encendieron nuevas. Por primera vez en años, el incienso subió hasta el techo de la iglesia y los fieles, de rodillas, sintieron algo parecido a la esperanza. Pero Rodion, acechando desde las sombras, sabía la verdad. Y sonríe.